Contaremos como panelistas al señor Edson Oricaza, consultor de automoción, al ingeniero Gamaliel Zambrano de la Universidad del Valle de Guatemala, al señor Ricardo Abreu, especialista en automoción, y César Amezquita, de la Asociación de Importadores de Movilistas. Dejo en el uso de la palabra al señor Luciano Rodríguez. Buen día a todos. Buenos días a todas. Vamos a dar inicio a una serie de paneles en lo que nosotros vamos a profundizar los temas que han sido debatidos y que se trajeron aquí en la abertura del primer panel que se tuvo. En ese panel específico nosotros vamos a traer un poco de las excepciones, de las limitaciones, de la visión de la industria en el Brasil, la visión de la industria aquí en Guatemala, y tenemos aquí los especialistas profesionales académicos para poder discutir la relación entre etanol y la industria automovilística. Y aquí vamos a tener el panel de la siguiente forma. Cada uno de los disertantes va a tener de 10 a 15 minutos para poder hacer sus intervenciones. Y en la secuencia nosotros vamos a tener un tiempo para poder hacer el debate y la discusión entre los participantes. Me gustaría dar inicio invitando al señor Gamaliel Zambrano, es un ingeniero químico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un auditor interno en sistemas de gestión ambiental y es el actual director del Departamento de Ingeniería Química. Por favor, el doctor Gamaliel Zambrano, por favor. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan, creo que no, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias a la Embajada de Brasil por esta invitación y a los representantes del Ministerio de Energía de Guatemala. Yo les tengo una pequeña presentación, sobre todo con lo que hicimos en el proyecto hace 2 años, en donde hicimos una verificación. Así que si me pueden poner la presentación, por favor. Muy bien, nosotros iniciamos este proyecto del uso de etanol en Guatemala. ¿Y en qué consistió? Ya ustedes vieron al señor ministro dar un poco de detalle, y a mí lo que me toca en un par de minutos es poder entender qué fue lo que hicimos como Universidad del Valle de Guatemala. Esto lo que necesitábamos era, que por cierto no tiene ningún fundamento estadística, por lo que es importante que lo sepan, porque hicimos nada más un recorrido sobre diferentes marcas, que tampoco eran muchas, pero sí lo más representativo que había en Guatemala, y sobre todo de los diferentes modelos que estaban en algún momento circulando en el parque vehicular. Como ya lo vieron, son 34 vehículos. Lo importante es que tuvimos de 1987 hasta el 2020. Teníamos un par de vehículos que eran con reciente modelo, tenían 5.000, 3.000 kilómetros, y además, como lo hicimos en 10 semanas, en un proceso de 5% y 10% de etanol. Ahora, ¿en qué consistió? Ya para darles un poco de detalle. Inicialmente se empezó con una revisión mecánica, no reparaciones, solo una revisión mecánica para saber cómo los vehículos estaban en ese momento, porque muchas de las personas piensan: ¿qué va a pasar con mi vehículo? Yo que lo llevo a un taller de esta forma. Solo queríamos entender cómo estaban los vehículos para saber en algún momento dado si teníamos vehículos con algún tipo de falla o no, pero no era quitarle ningún tipo de falla. Luego de eso se hizo un análisis de gases sin etanol para poder tener, digamos, el referente cero, sin etanol. Luego se le adicionó etanol al 5% para que éste pudiese caminar. Ya lo van a ver adelante. Los vehículos recorrían en un promedio más o menos 350 kilómetros a la semana, y eso, pues el 5% lo recorrieron a lo mejor
1,500 kilómetros algunos vehículos, y luego de eso se cambió a un E10. Este E10, lo mismo, se le hacía el cambio a E10, se hacía una revisión de emisiones de gases, y luego de eso se estuvo por las 10 semanas que tenía el proyecto, y al final se hizo otra vez una revisión mecánica, a ver si había cambiado en algo las computadoras de los vehículos, y lo que vimos es que no había cambiado en nada en función a la caída, digamos, del vehículo, digamos, que algo estuviera fallando, sino al contrario, se mantuvieron, incluso algunos mejoraron las eficiencias de combustión, e incluso unos empezaron a mostrar, así como lo dijeron en el panel anterior, ahorros de combustible. Aquí está el taller mecánico, se utilizaron computadoras dependiendo la marca del vehículo para poder revisar, y absolutamente todos los vehículos se le hizo esta revisión. Luego de eso, otro tema importante es que se les puso un banner en la parte trasera para identificarlos y que la gente los pudiese ver en la calle que estaban utilizando. El proyecto se llamó EcoPower. Era una forma de poderlos diferenciar en la calle en que se estaba haciendo algo con el tema de etanol. Este fue el analizador que nosotros tenemos en la Universidad del Valle. Es un analizador que es especial para temas de etanol y gasolina. Puede ver hasta el 27% de etanol y sus combustiones. Arriba de eso ya no lo puede hacer, así como manejan los carros flex, que al 100 ya no los puede ver, pero sí podemos hacer mezclas desde 1% hasta 27%. ¿Qué era lo que se hacía? A diferencia de lo que ustedes vieron como lo estaba haciendo Brasil, nosotros lo que poníamos era que lo poníamos en los escapes de los motores, y cada 2 veces podíamos medir este tipo de análisis que estaba teniendo los gases de efecto invernadero y los registrábamos. Como también ya lo vieron, pero que es importante decirlo, esto era más o menos la representación de la gráfica de lo que hay en Guatemala de los vehículos que circulan. Por eso necesitábamos tener más de algunas marcas que de otras, e incluso si ustedes ven hasta abajo, habían 2 motocicletas. Aquí es también importante darse cuenta que muchos vehículos tenían más de 200,000 kilómetros, que es otra cosa importante de analizar. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden verificar, a lo mejor para un vehículo de modelo reciente con bajo kilometraje, pues puede ser que no tenga ningún problema con el uso del etanol, pero la mayoría de personas les causa dudas. ¿Qué pasa con mi vehículo que tiene más de 200,000 o más de cierta cantidad de kilometraje? Con otra cosa interesante. La otra cosa interesante es que muchos de estos vehículos no tenían a veces catalizadores, o también en algún momento dado eran rodados. La buena noticia es que la mayoría de carros rodados vienen del norte, y esos carros ya usan etanol allá, o sea que a los carros realmente nada más se les podía verificar los gases. Y si se dan cuenta ustedes en el gráfico ahí también, se estaban consumiendo en promedio 10.41 galones por semana en vehículos. Todo lo que les estoy dando son datos promedio, y son datos promedio porque así lo teníamos un poco más ordenado. Ahora bien, este gráfico es algo que también ya vieron anteriormente el señor ministro, pero quiero explicárselos un poco. Muchos dicen, miren, estos datos no son representativos en vehículos más recientes, y en efecto, un vehículo que tiene poco kilometraje, que tiene un catalizador nuevo, en efecto experimentaba bajas muy pocas, digamos, la emisión de gases no era, como dice aquí, hasta el 60%, sino que a lo mejor tenía un 10%. Pero el parque vehicular antiguo, atrás del 2000, presentaba realmente cambio significativo, y como son datos promedio, ahí se mete todo, y en general es el 80 y en algunos casos el 63, en otros el 73, y la mejora de 5 al 10% era pequeña, porque realmente ya el vehículo estaba teniendo una diferente oxigenación, ya a lo mejor había limpiado parte del motor, y eso hacía que esa mejora del 5 a 10
no fuera del todo representativa. Lo importante de esto es decir que ningún vehículo, ni en 5 ni 10%, se mostró ninguna alteración. Ahora bien, aquí es lo que nosotros veíamos más importante, el tema de monóxido de carbono, porque es un gas de efecto invernadero. Ahí donde se tenían grandes bajas, dependiendo el motor que se estaba manejando, el cilindraje y el kilometraje. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta que en vehículos más antiguos ustedes podían tener emisiones de gases que eran mucho más bajas. Ahora, en conclusiones de este proyecto, como se lo dije al principio, si alguien me dice, mire, estadísticamente le falta mucha data, y es correcto, pero todo eso que ustedes han visto es imagen de lo que ya han hecho otros países. E incluso nosotros en el 2015 hicimos un proyecto exactamente igual, que ya se los voy a mostrar. La diferencia es que se utilizó 5, 7 y 10%, y era casi los mismos valores de reducción que se estaban teniendo. Entonces, ninguno de los 34 vehículos tuvo un desperfecto mecánico. El etanol aumentaba el octanaje, que es otra cosa importante, y el uso, como se le denominó al combustible que se llama EcoPower, cumple con la normativa nacional a la hora de tener reducción de emisión de gases. Y otra cosa es que la reducción sí fue bastante representativa a la hora de poder verlo en los gráficos promedio, y se disminuyó en 74.14 la emisión de hidrocarburos y en un 71.74 del monóxido de carbono. Esas fueron las reducciones más significativas que se tuvo en este proyecto. Ahora bien, este es el proyecto que les contaba hace un momento que hicimos en el 2015. O sea, para nosotros no era un tema nuevo, sino que ya se había hecho en el 2015. La diferencia es que tardó un poco más, no fueron 10 semanas, sino que tardó 6 meses, y también fueron un poco más de vehículos, también de diferentes tipos de modelos, marcas y kilometraje, pero la diferencia aquí es que se tuvo un E5, un E7 y un E10. Se hicieron los 3 análisis porque ustedes pueden revisar en literatura que hay países que también utilizan el E7. Entonces, para saber cómo se representaba el E7, lo hicimos. Si se dan cuenta, son valores muy similares. El E7 está entre el E5 y E10, o sea que no era ningún cosa que estábamos verificando que pudiera dar un mejor rendimiento, sino al contrario, daba mejor que 5, pero un poco menor que 10. Esto es lo que les traía, así que para mí les agradezco mucho y lo dejo aquí con el moderador. Dr. Gamaliel, obrigado pela apresentação. Gracias por la presentación. Creo que fueron números muy importantes para nosotros. Nosotros podemos entender de esta forma no solo las emisiones que surgieron del escape, pero también podemos resaltar cuando nosotros vemos todo el ciclo de vida de las emisiones de gases del efecto invernadero y la condición con el etanol. Es impresionante porque una buena parte de lo que está siendo emitido está siendo absorbido en el proceso, por el proceso de caña de azúcar, porque es un análisis que también se puede hacer más allá, que es fundamental ver los escapes, pero también ver el proceso de los análisis y cómo se cumple. Vamos a hablar un poquito más al final del panel. Ahorita, para dar continuación, vamos a hablar con el doctor Edison Oricasa. El doctor Edison fue el presidente de la Asociación de Ingeniería Automotriz de Brasil y vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Motores de Vehículos, y también trabajó por representante de la Toyota de Brasil por más de 35 años. Por favor. Passar o slide, precisa. Isso aqui, Bom dia a todos. Buenos días a todos. Voy a hacer mi presentación en portugués, discúlpeme, pero
Yo creo que puedo hacer la presentación como Evandro y como y el embajador que ya pueden hablar en español. Yo no hablo español. Primero que nada, me gustaría agradecer a la organización por la invitación, por la oportunidad, y quería realmente felicitarlos. Felicitar a todos nuestros colegas aquí que están en el foro por su presencia el día de hoy. Tengo un amigo, un colega que está participando de forma remota en esta presentación porque él también colaboró en la elaboración del material técnico y se llama Ricardo Simões. Y yo no sé cómo va a ser esta interacción, pero él está virtualmente conmigo. Yo creo que nos está escuchando, está en Portugal, porque cuestiones de otro compromiso que él tenía y por eso es que no pudo estar con nosotros en este momento. No final ele fala, tá ok. Al final va a hablar. Bueno, primero, la primera diapositiva, lo que yo les quiero mostrar aquí es un poquito en forma ilustrativa el gráfico del crecimiento de la mezcla que nosotros tuvimos en Brasil. Y como mis colegas anteriormente ya me dijeron que en la década de los años 30 comenzamos a mezclar, a mezclar el etanol en la gasolina, y a mediados de 1970. Entonces, voy a hablar un poquito de esa fase, de la fase de la década de los años 70, de que yo creo que ya hace algunos 50 años atrás, y que tal vez es muy difícil. Estaba trabajando en esa industria automotriz en ese momento, pero como adolescente yo me recuerdo muy bien que además de esa mezcla de etanol, la sabiduría popular brasileña comenzó a hacer la conversión de vehículos de gasolina a etanol puro, y eso causó cierto impacto en algunos vehículos que fueron producidos para fraccionar la gasolina. Estaban siendo producidos para poder trabajar con etanol puro, y eso causó algunos problemas, incluso en el pick-up que tenía mi papá en ese entonces. Tenía algunos problemas en el motor, pero era un pick-up antiguo que se convirtió. Bueno, entonces podemos decir pues que esta mezcla fue adoptada en el Brasil y entró los puestos de combustible de Brasil, de abastecimiento, pues no hubo necesario hacer una conversión porque los puestos ya tenían los combustibles disponibles con esa mezcla de que necesitábamos. Bueno, también nosotros sabemos que esa mezcla del 10% aumentó el octanaje del combustible, haciendo que el problema de la detonación fuera minimizado o eliminado totalmente. Incluso los aditivos mecánicos como de plomo pudieron retirarse y técnicamente entonces se podía retirar todo eso en esa época. El último punto que yo coloqué aquí fue un homenaje a mi papá, que hizo el trabajo de la conversión de gasolina a etanol. Y tratamos de resolver algunos detalles en esos vehículos para mejorar los vehículos. Cuando llegamos a la década de los 80, se aumentó ese porcentaje al 20% y no tuvimos problemas porque los vehículos principalmente ya habían pasado por esa experiencia del 10% y habían llegado a 20%, pues fue algo muy tranquilo. Y también en los años 2000, hasta la fecha actual, ese porcentaje ha sido elevándose. De las épocas de 80 pasó al 20% y llegamos al día de hoy al 27% también, según se dijo aquí en el panel anterior, que todas las pruebas que se desarrollaron para la implementación de la mezcla del 27% en Brasil y considerando entonces hasta el 27.5%.
Y las pruebas que, como fueron concebidas en el panel anterior, pues se hicieron hasta para tener un 30% y no hubo problemas con ningún vehículo. El etanol funciona muy bien con el aumento del octanaje del combustible. Entonces, como tenemos aquí en la gráfica acá, el etanol puro pues logra alcanzar octanajes de 110 a 120. Comparado con el de la gasolina, como fue mencionado en los paneles anteriores, que se tiene hasta 80 y pico. Cuando lo mezclan con etanol, esta mezcla va a hacer que aumente el octanaje con por lo menos 2 a 3 puntos. Haciendo pues esta mezcla, aumentando el octanaje, se puede eliminar los metales que muchas veces son venenosos, como el plomo, por ejemplo, y permite que se realice un proceso de que se aumente la tasa de compresión, por ejemplo, y se consigue tener una mayor potencia con octanaje menor. Entonces aquí el gráfico muestra los usuarios con aditivos que pueden mejorar con la mejoría del octanaje con el método del Hum. Aquí estamos mostrando cuánto cada combustible tiene de octanaje. En el caso aquí, pues en el caso de etanol está 110, pero está en la fase 110 a 120. La gasolina en Brasil son combustibles mucho más modernos, con un octanaje muy elevado. Aquí tenemos un poquito de la parte de los vehículos. Aquí pueden darse cuenta que desde la década de los 30, algunos brasileños se sintieron la necesidad de agregar un sustituto al petróleo porque ya comenzaron a realizar las primeras pruebas de alcohol. Entonces, esta figura realmente es muy emblemática. Y un pequeño resumen de lo que ocurrió en la década de los 70. Nosotros tuvimos un programa pro alcohol que estableció esta mezcla y que tuvimos también algunas evoluciones tecnológicas, que al final de cuentas de la década de los 70 se lanzó el vehículo, un Fiat, que funcionaba con etanol puro. Y de allí, el inicio de la década de los 2000, pues se lanzó en Brasil el Volkswagen Gol con una tecnología Flex, que es dominante en el país. Y ahí al final, pues en el 2019, yo fui parte de este proyecto. Se lanzó el Corolla, el primer híbrido Flex, que fue el primer proyecto mundial que usaba esa tecnología híbrida combinado con la tecnología Flex. Entonces mi jornada, pues como ingeniero dentro de la ingeniería, inició desde la conversión del pick-up de mi papá. Yo tuve la oportunidad realmente de trabajar en el proyecto de la conversión de los vehículos Toyota para la tecnología Flex, que fue en los años 2000, un poquito después, pero terminé trabajando en ese proyecto también con el híbrido Flex, que tuve mucha suerte, ¿verdad? De tener una vida que esté ligada al etanol. No bebo el etanol, pero yo me siento muy vinculado al etanol de mi vida. Entonces, yo estoy aquí en este evento sobre etanol. Y
Y miren en Dios la coincidencia que yo tuve, que estuve tan vinculado al etanol, y varios ingenieros brasileños como yo tuvieron esta misma jornada que estamos vinculados con el etanol. Y en el mundo, solo para darles un ejemplo, en Estados Unidos los vehículos flex americanos utilizan una pequeña mezcla colocando un poco de gasolina en el etanol que se llama SLE85, que son los vehículos que ustedes miran aquí. También en Europa también hay varias marcas que hacen esto. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre las especificaciones del lado izquierdo aquí en Brasil, de la pureza del alcohol anhidro, que es el alcohol propio para poder mezclar con la gasolina. En Brasil nosotros utilizamos 99.3 de pureza del alcohol para ser mezclado con la gasolina. Y del otro lado, pues tenemos el World Wide Fuel Charter, que es una especificación WWFC de combustible de Europa, de Estados Unidos y de Japón, que llegaron a la conclusión que permitió una mezcla de hasta el 10% de la E10. Y de ahí cada país adopta la medida según sus políticas energéticas que tienen, adoptan el porcentaje. Aquí yo tengo, pues, después de esta conclusión, que fueron unos años después, pues yo llegué. Sin embargo, yo quería, decirles, pues, de la situación económica, entonces ya hablamos de eso. Pero lo que quería decirle también, resaltar este punto aquí, que es del desarrollo tecnológico. Para un ingeniero joven de esa época, yo les puedo decir que fue lo más grande que ocurrió en mi vida, tener esta oportunidad de trabajar en este desarrollo de vehículos que están movilizados por etanol. Yo creo que ese es de gran valor para los jóvenes de hoy en día. Y los jóvenes aquí de Guatemala que pueden esperar, pues, trabajar con etanol. Y se habla mucho de la parte ambiental, de los combustibles sostenibles. Tenemos, pues, toda la ciencia del combustible fósil que va a terminar, es finito. Un día va a terminarse, y también la generación de empleos dentro de esta cadena de poder, pues, crear empleos en el área automotriz. Y la última diapositiva que yo quería mostrarles es que el ministro Pimentel también ya les mostró, pues, una gráfica, un mapa mundial de dónde están mezclando el etanol con la gasolina, y yo quería simplemente resaltar aquí India. Yo creo que tenemos aquí algunos colegas. César va a hablar un poquito acerca de las motocicletas, y gran parte de ellas vienen de la India. Entonces, India hoy en día ya está mezclando el 10%, y ellos van a evolucionar en poco tiempo a llegar al 20%. Entonces yo creo que nada mejor como el ejemplo de lo que tenemos en los países para tener un ejemplo para seguir. Eso era lo que yo tenía para presentar. Yo no sé si mi amigo Ricardo está conmigo virtualmente. No. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Edson. Fue importante su presentación. Mostró que en más de 60 países que usan etanol mezclado con gasolina, sustituyendo los derivados de combustible fósil como una alternativa viable, una alternativa disponible ya para reducir la emisión de una forma accesible y generar empleos en los países que producen este biocombustible. Nosotros queremos aprovechar para traer aquí las percepciones, que es gerente general de la Asociación Importadora de Motocicletas. No sé si tiene una presentación.
serían las percepciones de la opinión acerca de este tema asociada a la posición de los importadores de motocicletas. ¿Usted prefiere hablar ahí o utilizar el micrófono? Bueno, aquí ya se escucha. Gracias, primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es César Amezquita, soy el gerente de la Asociación de Importadores de Motocicletas. El hecho de que nosotros como Asociación de Importadores de Motocicletas estemos presentes el día de hoy aquí se debe a la invitación que nos dio la Embajada de Brasil para poder participar. También se debe a las buenas pláticas que hemos tenido con el Ministerio de Energía y Minas, que nos involucró y nos está involucrando en todos los temas y en las mesas de diálogo que tenemos aún pendientes por recorrer y caminar. Nosotros como Asociación de Importadores de Motocicletas, según la pregunta que nos hacía, tenemos una serie de preocupaciones, no directamente derivado del etanol como tal, sino derivado del impacto económico que se pueda dar y que se llegará a dar a los usuarios de motocicletas en nuestro país. Dando un poquito de contexto, en Guatemala actualmente se tiene un aproximado de 1.9 millones de usuarios de motocicletas, de los cuales el 90-92% son usuarios de moto de trabajo. Esto quiere decir gente que está saliendo adelante poco a poco, que está haciendo el esfuerzo económico para poder bajarse de un bus, de ir a pie a utilizar una motocicleta y llevar alimento a sus hogares. Por consiguiente, nosotros en esa preocupación como institución nos acercamos y estamos anuentes a poder seguir con las pláticas directamente para ver que no se vea afectado el usuario guatemalteco. Estaba viendo con muy buenos ojos lo que presentaban de Brasil, que hasta un cierto punto hubo un 7% en reducción del precio del combustible. Si esos valores se pudieran llegar a dar en un momento en nuestro país, sería muy beneficioso. Lo que hemos tenido en varias pláticas y en varias reuniones, hemos llegado a la conclusión de que actualmente en Guatemala no se dan esos escenarios y es parte de la preocupación que nosotros tenemos. También hemos platicado muchas veces con el ingeniero Zambrano en las mesas que hemos tenido, en la cual nosotros como asociación estamos muy anuentes a poder participar de todas estas mesas, pero que se realice realmente un estudio correspondiente a la masa que se tiene de usuarios de motocicletas en Guatemala, porque tenemos motocicletas desde 1984 circulando hasta unidades totalmente nuevas que vienen de todos los países que posiblemente ya usen etanol. Entonces hay mucha diversidad en nuestro país del uso de motocicletas. Por lo que nosotros siempre nos hemos pronunciado en el hecho de esa preocupación hacia nuestro usuario. ¿Por qué? Porque como bueno sabemos, estamos saliendo de una pandemia y muchos de nuestros usuarios de motos pues es gente no de escasos recursos, pero sí de gente que quiere salir adelante y que su economía ahorita no se lo permite. Entonces, para que sepan, es parte de las preocupaciones que nosotros tenemos. Aprovechamos este lugar y este foro para exponerlas. Agradecemos al ministro, que no lo veo por ahí, ya está, para que podamos continuar con estas mesas, para poder seguir viendo el tema tanto legal, el tema tanto químico prácticamente con nuestros expertos. No soy experto en el tema, pero sí queremos exponer esto de parte de nosotros. No sé si puedo seguir hablando o platicando. ¿No? Yo me voy. César, obrigado. Nós temos agora uma última apresentação. Muchas gracias. Tenemos una última presentación de esta discusión. Voy a invitar a Ricardo para hacer esta última presentación. Una última conversación sobre el tema. Me gustaría invitar a Ricardo Abreu. Es consultor de movilidad, ingeniero mecánico, es especialista en motores de combustión interna, director de desarrollo de motores de Mercedes-Benz, vicepresidente global de desarrollo de motores de Mari. Está en Portugal, no puede participar presencialmente, pero va a participar de forma virtual. Creo que ya estamos con él. Si podríamos reproducir virtualmente. Sí, muy bien. Buen día a todos. Muy buen día a todos. Mucho placer de estar aquí con ustedes. Pero voy a participar. Si pueden colocar la presentación. Voy a pasarla desde aquí, Luciano. ¿Puede compartir su pantalla?
También tiene 10-15 minutos y después tenemos unas preguntas para cerrar el panel. Muito bem. Bem, eu vou falar pouco sobre Hablaré un poco sobre questão do uso de el asunto de combustíveis uso de combustibles sustentáveis para o sustentables futuro da mobilidade no para el mundo. futuro de la movilidad en el Na mundo. verdade, nós estamos falando de En verdad, tema estamos bastante hablando de un atual, tema bastante que é actual, a mobilidade que es la movilidad sustentável sustentable de baixo carbono. de bajas emisiones de carbono. No mundo inteiro, En el mundo entero, grande tema un gran tema, a redução la do reducción efeito do aquecimento global. del efecto del calentamiento O global. aumento da temperatura El aumento de la que vem temperatura causando que viene causando grandes grandes problemas climáticos, sociales y económicos en el mundo, e que a cada dia se agravam e a gente y que vê cada día se ponen com más muita graves y frequência que vemos con mucha frecuencia fenómenos que antes que ocorriam antes ocurrían ou de forma menos severa de forma ou menos severa, com distanciamento maior entre eles acontecendo una distancia de mayor forma a entre ellos, mostrar que nós temos que que para mostrar que nosotros urgência, fazer alguma coisa com relação tenemos que hacer à alguna redução cosa para la das reducción emissões de las gases emisiones de efeito gases del efecto estufa. invernadero. Normalmente se chamam os gases de efeito estufa de CO2 equivalente, CO2 equivalente, en verdad existen varios gases de efecto invernadero. El acaba CO2 es levando a fama. preponderante E ao longo da discussão das y a lo emissões largo de de gases la de efeito discusión estufa, de emisiones de aconteceu gases fato interessante. sucedió un hecho importante, O interesante. objetivo maior, El objetivo mayor, que es el control del calentamiento a global redução y la reducción das emissões de las gases emisiones de efeito gases estufa, que del recebeu efecto o nome invernadero, que recibe el baixo nombre carbono, de bajo carbono. ele acabou Él acabó siendo trocado nas discussões cambiado do dia en a dia, las discusiones del día a no día, marketing, en el marketing, na análise dos produtos en que el análisis de poderiam los ajudar productos que nessa podrían discussão. ayudar, E nós quase que deixamos de falar do objetivo final y casi dejamos de hablar del passamos a objetivo falar só final das ferramentas, dos y comenzamos a hablar de las herramientas y los medios que tenemos disponibles para reduzir para as reducir emissões las de gases emisiones de gases del efecto invernadero. desses meios Uno de esos medios sendo bastante divulgado que está é o siendo uso de bastante veículos divulgado elétricos, es el uso de vehículos eléctricos, que vai ser sem dúvida quando a que será geração da sin energia duda elétrica for cuando la limpa, generación de for uma energía geração eléctrica sea limpia, de baixo carbono, os que sea una veículos generación de elétricos bajo têm sim carbono. potencial los vehículos eléctricos sí muito tienen grande un potencial de muy grande reduzir as emissões de de gases reducir efeito estufa. los Mas eles não gases são del únicos. efecto invernadero, pero no es Mas, lo único. Pela forma como a Por la discussão forma foi en que la levada discusión no se mundo inteiro, llevó en el mundo principalmente entero, nos países principalmente en da los, Europa e principalmente en los mais países de recentemente nos Europa Estados Unidos, y más recientemente en às Estados vezes Unidos. parece que nós só A temos veces uma parece opção que solo e tenemos que una a opción finalidade de todo y que la o finalidad de movimento todo que el se faz no movimiento que se hace é en a el mundo substituição dos es la motores de sustitución de los combustão interna motores de combustión pelos interna veículos elétricos. por los vehículos Isso não é eléctricos. verdade. Esto no es O verdad. grande objetivo El gran é o baixo objetivo carbono, es el bajo em carbono todas as formas que nós en temos todas las disponíveis. formas que tenemos disponibles. Eu costumo dizer que o Yo problema acostumbro não é a decir que el combustão, problema no es la o problema é combustión. o combustível. El problema es el combustível combustible. fóssil El combustible é fósil que emite uma es grande el que emite una gran cantidad de gases e de ele efecto precisa invernadero, ser necesita substituído ser sustituido o mais rapidamente possível, lo más rápido inclusive posible, na frota que inclusive hoje en la já flota roda o en el nos parque nossos países, nas nossas cidades. que ya está rodando en Isso nuestros tem que ser países, feito de uma forma sustentável, y ou hacerlo de seja, una forma de uma sustentable, forma que de una possa forma en que ser pueda ser utilizada ao longo de vários anos. usado a lo largo de varios Bem, años. a sustentabilidade ela La prevê sustentabilidad que prevé a emissão de que la gases emisión de efeito gases não é de aquela efecto que invernadero no es aquella acontece quando a gente olha o aquella escapamento do que veículo sucede somente, cuando né? vemos el Esse escape é de um los dos vehículos. motivos Ese es que uno de los levou motivos a que llevó a la discusión sustentabilidade, sobre redução de sustentabilidad gases de estufa, y a esse reducción de viés gases de se falar efecto só de invernadero veículos elétricos. y hablar solo de Quando eu vehículos olho o eléctricos. escapamento de um veículo elétrico, Cuando uno realmente, mira el escape de não un tem vehículo emissão eléctrico de no hay CO2, emisiones mas de tem a CO2, emissão de CO2, que pero é tienen alta, por exemplo, emisiones quando eu fabrico um veículo cuando elétrico, fabrican el vehículo eléctrico, por causa das principalmente baterias. por causa de Quando eu las uso um baterías. veículo elétrico, Cuando yo uso el as vehículo emissões eléctrico, las de CO2 emisiones podem de ser mais CO2 altas ou pueden mais ser baixas, más altas o más bajas dependiendo do tipo del tipo
da eletricidade que eu vou de la usar, de como a electricidad que yo voy a eletricidade usar foi y feita. como la electricidad se hizo. E depois eu tenho, ao longo Yo da tengo a lo vida largo de la vida veículo, né? de un Nós vehículo, estamos aqui falando de uma metodologia que estamos chama hablando de una metodología que se llama de de avaliação do ciclo de vida, evaluación del ciclo de que vida, recebe o apelido de do poço à roda, aliás, desculpa, do berço ao túmulo, que tem 3 etapas. Cuando la né? tumba, A etapa de produção do tiene veículo, la etapa a de la etapa producción de del uso do vehículo. veículo, a etapa de descarte do veículo. Sem dúvida, no caso Sin dos duda, veículos com en el caso de los motores vehículos con interna, motores de a combustión parte interna, mais importante la está parte más aqui, no uso do importante veículo. está en el uso del vehículo, Principalmente principalmente hoy, onde o combustível donde el é um combustible, combustível principalmente fóssil, que es né, combustible gasolina, principalmente diesel, fósil, que produz gasolina y diésel, altas emissões. que producen altas Essa emisiones. etapa aqui, Esa que recebe o etapa apelido aquí, do poço à roda, pode ser que também pozo a da la fonte à rueda, roda, puede ser da plantação à roda, que eu tô de la falando plantación de a la rueda. biocombustível, Si estamos hablando de un ele é biocombustible, dependente de es como o dependiente combustível é de feito cómo el e com combustible qual se a hace eficiência ele é y cuál es utilizado la nos eficiencia de veículos. usarla en los vehículos. Nós vamos ver ainda por muito tempo no Vamos a futuro ver todavía a por mucho tiempo en el utilização de futuro veículos com el motores de uso combustão de interna, vehículos e de cada combustión vez interna, mais esses veículos y vão cada ter que vez utilizar más esos vehículos tendrán combustíveis que de usar baixo carbono, combustibles que de bajo podem ser de carbono, vários tipos, como nós que vamos ver pueden daqui para ser de frente. varios tipos, Mas é como vamos muito a ver adelante. importante Pero es muy lembrar importante recordar, desse slide para guardar a imagem de que guardar la quando nós imagen que cuando falamos nosotros de hablamos emissões de gases de efeito de estufa, emisiones nós temos de que considerar gases de efecto toda invernadero, a vida do tenemos veículo e todas as considerar etapas, toda desde a la sua produção vida a seu del ponto vehículo final. y Mas, desde las sem etapas de dúvida, producción. principalmente com Pero motores sin de duda, combustão interna, los motores o de ponto combustión principal está aqui nessa interna, etapa do poço el à roda. punto importante Como eu del disse, tanque a la rueda. se a gente olhar o que acontece no mundo Si hoje, nosotros vemos lo que sucede en el mundo os hoy, motores de combustão interna, los motores de eles vão combustión estar interna presentes na frota mundial por muito tempo. van a estar presentes Seja en el porque os parque mundial veículos por mucho atuais tiempo, ainda vão viver por muito porque tempo, los vehículos ou seja actuales porque todavía han vivido otros novos años, veículos pero nuevos com vehículos motores de combustão con interna motores de cada vez combustión mais interna modernos más modernos continuarão e estão sendo continuarán desenvolvidos. y están siendo Não é porque é uma desarrollados. tecnologia que já tem mais de 100 No es anos porque la que ela tecnología não possa tenga melhorar más de muito 100 ainda. años, no se Ela pueda vai, mejorar todavía. nos próximos anos, ela vai dobrar En los próximos años va a a sua duplicar eficiência, su inclusive, eficiencia, com inclusive melhorias nos motores, con mejoras e en los com motores a utilização y con da el uso de eletrificação. Né? Veículo eletrificado la não necessariamente é electrificación. veículo No necesariamente es un 100%. vehículo eléctrico Veículo 100%. eletrificado Es un veículo que electrificado, que es o un vehículo movimento que chega à roda através el de movimiento motores llega a la rueda a elétricos, través de que impulsos também pode eléctricos, que ser también usado puede para ser usado recuperar energia para de frenagem, recuperar e com isso energía aumenta a eficiência y do con veículo. eso aumenta la eficiencia del Mas ele vehículo. não necessariamente precisa Pero no necesariamente ter necesita grandes tener baterias grandes ou ser baterías. carregado externamente. Ele pode ser veículo Él puede ser eletrificado un vehículo e contar electrificado y com contar motor de combustão interna, con un até uma motor de célula combustión combustível, interna uma célula nuclear, hasta por que cierto não? Para nivel de carregar as combustible para baterias cargar las durante o baterías seu uso. durante el uso. Então esses veículos que Entonces, carregam esos a bateria vehículos durante o seu uso, são que usan la híbridos, batería durante eles su podem uso ter pueden tener o seu abastecimento elétrico inicial feito abastecimiento eléctrico através inicial hecho a do través de un por dentro, sistema, mas normalmente pero normalmente a autonomia desses la veículos autonomía de esos vehículos ela é obtida obtenida através de através uma utilização de un de uso combustível de un combustible líquido líquido dentro do veículo. dentro tá? del vehículo. Vocês veem aqui nesse quadro que foi Ustedes ven publicado aquí esta recentemente, gráfica que um estudo da fue Boston publicado Consulting hace junto com a Anfávia no Brasil, recientemente. e vocês veem que ao longo dos anos Ven que a lo largo de nós los ainda años vamos ter todavía crescimento vamos a da tener frota expressivo e uma un número de la participação flota expressiva expresiva de motores de motores sejam de do combustión, tipo sean diesel, de gasolina, tipo diésel, ou gasolina, motores que usam misturas de o combustível. E motores aqui eu que tô falando de usan mezcla de EX combustibles. genérico, né? Porque muito no mundo vai ter Mucho a mistura en el E10, mundo que já é uma mistura
va a tener la mezcla de 10, como ya explicamos, está liberada internacionalmente, pero nosotros estamos viendo que más y más países están implementando estas mezclas y haciendo mezclas diferentes. No es puro etanol, vamos a tener otros tipos de combustibles que serán mezclados a los combustibles fósiles. Y esto es muy importante porque estos combustibles mezclados, los combustibles fósiles, podrán ser utilizados en la flota circulante, en la flota pro alcohol, y por tanto van a mejorar la emisión de gases de efecto invernadero en la flota ya existente. En cuanto a nuevas tecnologías como vehículos eléctricos o vehículos híbridos, tendrán todavía que aumentar su participación en el mercado y tener representatividad en el volumen total de la flota. Ven que en el año de 2035 todavía no es preponderante antes de poder hacer un efecto sensible en la reducción de gases de efecto invernadero. Por eso el uso de mezclas C10, por ejemplo, es fundamental, porque puede hacerse en la flota actual y hay una reducción inmediata de los gases. Ustedes saben que es urgente el control del aumento de la temperatura global, porque después ya no tendremos cómo recuperar el planeta para que vuelva a las condiciones climáticas normales. Como yo dije, nosotros estamos hablando de varios combustibles que pueden ser biocombustibles, etanol, butanol, biogás o biodiesel. Tenemos una gran familia de combustibles sintéticos que son hechos a partir de la energía eléctrica limpia generada por energía solar o eólica. A través de la electrólisis podemos mezclarlo con CO2 en el aire y producir combustibles sintéticos. Estos combustibles sintéticos trabajarán en sociedad con los combustibles sintéticos. Van a representar una función muy importante porque serán combustibles de alta densidad. Cuando tengo un combustible líquido, la cantidad de energía que tengo dentro de ese combustible es mucho mayor de la que yo consigo obtener con la energía, por ejemplo, de una batería. Por tanto, consigo con un riesgo mucho menor autonomías más grandes por vehículos, y esa ventaja de los combustibles líquidos es fundamental, principalmente en vehículos comerciales. Tenemos etanol participando de un esfuerzo que no es una transición solamente, será una de las alternativas a ser usadas en el futuro. Con todo lo que nosotros ya hicimos hoy en el uso de mezclas de combustibles, no es una intermediaria ni durará poco tiempo. Se va a ampliar a lo largo de los próximos años. Finalmente, nosotros tenemos que recordar que estas soluciones tienen que actuar en la flota actual para tener el efecto rápido en el medio ambiente, pero necesitan garantizar la sustentabilidad. ¿Y qué es sustentabilidad? La definición de sustentabilidad es mayor que apenas la cuestión ambiental. El concepto de desarrollo sustentable es formado por un criterio: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Es fundamental que esas tres directrices se cumplan. Es fundamental que llegue un futuro con la cuestión ambiental bien controlada, sea global o local, pero que tengamos la salud a través de una alimentación que puede ser obtenida con la evolución social
del Assim pueblo. como o colega que acabou de explicar Así a como questão un das colega que motocicletas, acabó de a explicar el asunto de las utilização de motocicletas, uma mobilidade el acessível, uso de una movilidad tendo accesible, veículos mais baratos. teniendo Nós vehículos vemos más que ainda baratos. os veículos elétricos têm um custo elevado, principalmente por Todavía causa da los bateria, vehículos que é eléctricos tienen un costo importantíssima elevado. Es para que a gente importantísimo para que mantenha nosotros a alimentação mantengamos la e a alimentación possibilidade y la de posibilidad oferecer saúde ao povo. de ofrecer Ao salud al mesmo pueblo. tempo, Al mismo a tiempo, utilização de el uso de combustíveis, biocombustibles ele gera empregos em toda a sua cadeia. genera O empleos Brasil en toda tem la uma cadena. cadeia de agrobusiness muito forte. Brasil e os tiene una cadena municípios que muy fuerte apresentam y os los melhores municipios que indicadores tienen los mejores indicadores sociais são sociales aqueles son que estão aquellos ligados que à están propriedade, à produção de biocombustíveis. conectados a la Isso producción gera de biodiesel. também Eso también uma genera segurança energética. una Nós não vamos seguridad poder energética. apostar em No uma podrán só solução, apostar en una sola seja solución en el ela qual futuro, for. sea Nós la já que sea. vimos aqui que nós tivemos Nosotros ya vimos aquí problemas que ya tuvimos com a problemas geração con la de generación de energía nos últimos anos, por en los problemas últimos años hidráulicos. por No Brasil, problemas nós tivemos anos hidráulicos. terríveis aí, Nosotros en de Brasil seca. tuvimos años Nós terribles de estamos sequía. tendo problema com o preço do Tenemos petróleo. problemas con Nós el precio del teremos petróleo. problemas com Tendremos baterias, problemas porque vão haver con las baterías faltas ou pelo porque menos habrá aumento de custo falta o un aumento del dos costo. metais raros e caros que são utilizados para bater bateria. Então a segurança La energética seguridad energética tem que entonces ser tiene que ser mantida através mantenida a da través manutenção de del todas as mantenimiento alternativas. de todas las Todas as alternativas. alternativas terão importância. Todas las alternativas serán importantes en el futuro. O uso de combustíveis El alternativos, uso de como combustibles biocombustível, vai alternativos ajudar a atrair va a ayudar a traer investimento para inversiones en los como países como e Guatemala y Brasil, como Brasil, que tem características que que tienen possibilitam a características produção de que biocombustible, posibilitan la producción de biocombustible, aumentando a mobilidade social, inclusive, gerando empregos de boa mejorando categoria. los empleos y la movilidad social. Vejam que hoje nós já estamos Nosotros falando ya estamos hablando da de la integración mundial. mundial, Porque mais e mais nós temos porque vendo más y más estamos vários viendo países varios do mundo, países del mundo trabalhando com essas várias trabajando con fontes, estas varias trabalhando fuentes, com a possibilidade trabajando con la do posibilidad del futuro ser plural futuro do ponto de vista del da punto de vista mobilidade de la movilidad e também de ser y combinado. también Sem dúvida nós teremos veículos sin duda híbridos de vários tendremos tipos, vehículos híbridos com de varios várias tipos soluções, con varias o que vai soluciones, gerar lo que va a generar maior un de número opções mayor para se escolher, de fazendo opciones com que para o nosso escoger, esforço haciendo que nuestro para esfuerzo salvar a Terra para salvar de la un tierra problema de un climático problema climático grandes dimensões de grandes seja dimensiones cada vez mais sea possível. cada vez más posible. Essa é a apresentação que eu gostaria de fazer para vocês Esta es hoje. la presentación Muito que obrigado quería pela darles a atenção ustedes. Muy e eu bien. fico à disposição Muchas gracias por la para atención y participar do estoy a debate. disposición Por para favor, participar Luciano. del debate. Por favor, Luciano. Muchas gracias, Ricardo. Voy a intentar enderezar el tiempo. Primero, para el señor César y Gamaliel Zambrano, relacionado a los asuntos de Guatemala, y después hablar un poco de la expectativa y experiencia de Brasil. Profesor Zambrano, que hable un poco sobre visión de la academia, sobre las soluciones y los proyectos que fueron hechos, y la percepción de ustedes en relación al programa del uso de etanol y el uso de vehículos en Guatemala, que puede compartir con nosotros como el uso de motocicletas y aspectos que ustedes entienden que necesiten evaluarse antes de una eventual introducción de etanol de 10 en el país. Si pudieran responder, los micrófonos están abiertos. A ver, desde el punto de vista académico, No está usando el micrófono. desde el punto de vista académico, nosotros lo tenemos claro. Por eso hemos hecho varios estudios para ver, si no representativamente, pues según el parque vehicular, incluyendo motocicletas,
Algo que se me olvidó mencionarles es que en el 2015 sí participaron más motocicletas, eran justamente de la Municipalidad de Guatemala, de 2 ruedas y de 4 ruedas. Entonces, el aspecto del uso del biocombustible, desde el punto de vista técnico, nunca ha habido nada que nos diga que no se puede hacer. Siempre ha estado el uso desde el punto de vista, el porcentaje, y cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista, insisto, técnico de emisiones, siempre va a la reducción. E incluso la percepción, y hay algunos que utilizaron el etanol, que sí vieron rendimientos apuntándolos, porque digamos cuando hablamos de percepción, esa la yo sentí, eso a veces no vale mucho. Sin embargo, cuando alguien lleva su bitácora y dice, mire, me tardó tantos kilómetros más el etanol en este periodo, hubo muchos que lo manifestaron y lo dijeron, mire, sí, me rindió tantos kilómetros más. Entonces nosotros desde el punto de vista técnico lo que vemos es de que a los vehículos, incluyendo motocicletas, pues no les pasa nada, al contrario, siguen teniendo el mismo uso diario, no hay y no se ha manifestado ningún problema en la combustión, en el tema mecánico, no ha habido nada que haya dicho alguien, mire, a mí me falló, me dejó, como decimos en Guatemala, tirado y pues ya no pude hacer nada. Al contrario, todo el mundo manifestó que el uso había sido positivo. Obviamente el tema de emisiones nadie lo puede ver, somos nosotros los que lo estamos analizando y ahí están los gráficos, estos promedios donde se ve la disminución, sobre todo en gases de efecto invernadero. Ou seja, vocês não encontraram problemas mesmo para os veículos com maior quilometragem rodada? Con mayor kilometraje rodado vieron... Mais velho. No, en efecto, esa era la otra cosa que nosotros queríamos, porque yo lo dije en la presentación, no se valía o no era correcto solo hacerlo con vehículos nuevos. Entonces, el parque vehicular de Guatemala representa mucho vehículo anterior al 2000, y que cuando estamos hablando de vehículos de 1987, 89, incluso los 2000, ya son vehículos que tienen arriba de 200,000 kilómetros, que en algún momento dado, a lo mejor también algunos ya queman un poco de aceite, y no, o sea, simplemente estos vehículos que se utilizaron con etanol mantuvieron el mismo procedimiento diario de la persona, arrancar, trabajar, regresar a casa, lo único que tenían que hacer era obviamente ir a cargar el combustible, el etanol y llegar a la universidad a hacer los análisis de gases, pero en efecto ni con vehículos con poco kilometraje ni con mucho kilometraje, porque mucho también es relativo, porque a lo mejor para algunos vehículos dicen, mire, de 200 todavía es poco, pero había uno que recuerdo que tenía 289,000 kilómetros, que para Guatemala a mi criterio ya es bastante, e incluso había uno modelo 88 que ya tenía incluso un overhaul. Entonces el vehículo simplemente no presentaba ningún hallazgo y la gente, pues si bien estaba contenta porque era gratuito el combustible, pues al mismo tiempo pues no manifestaba ningún temor en utilizarlo. Perfeito, obrigado. E César, como Muchas gracias, César. Pudesse dar un panorama. ¿Cómo ven este panorama del parque de motocicletas? En Brasil, no, Guatemala, me desculpe. Y aquí en Guatemala. Los aspectos que você entende Uno de los aspectos que usted entiende que deben ser estudiados y profundizados, que sean fundamentales para usar el E10 en la gasolina en Guatemala. Nosotros como asociación creemos que uno de los factores muy importantes ver es el tema legal y de obligatoriedad que se tiene, o se tiene pensado, o que ha ido hablando en este caso el gobierno de Guatemala, pues como bien sabemos en nuestro país cada vez que se trata de poner algo obligatorio termina regresando el gobierno a ya no implementarlo porque nuestra sociedad no lo permite mucho. Entonces estamos muy anuentes a poder sentarnos a leer cada una de las especificaciones, en este caso legal. En el caso específico del uso de la motocicleta, a nosotros siempre vamos a ver con mucha preocupación el impacto económico que pueda darle al bolsillo de nuestros usuarios.
en este caso los guatemaltecos que utilizan la motocicleta. Específicamente en el tema de los importadores, pues muchas de las motocicletas, como lo sabremos a nivel nacional y a nivel importadores que traen aquí, pues ya pueden utilizar etanol como tal, pero sí vemos con mucha preocupación el hecho de que pueda llegar a afectar a los usuarios como tal. O sea, a nosotros nos afecta mucho y estamos muy anuentes a poder sentarnos a platicar, dialogar, ver los temas de eficiencia del etanol, no de la calidad del etanol, porque como siempre hemos estado sentados en todas las mesas, nosotros no estamos objetando la calidad del etanol, sino el efecto que pueda darle en su uso al usuario final, que en este caso son nuestros propios clientes. Eso es algo que nos preocupa mucho. Queremos seguir analizándolo, queremos seguir viendo. Hemos hecho pláticas y conversaciones con algunas fábricas matrices. En este caso platicábamos, o me hacía una pregunta de que si aquí se manejaba mucho como en Brasil, que casi era un monopolio Honda porque es demasiado grande en Brasil, pues en Guatemala no se da así. Y sí hemos platicado con la fábrica de Brasil, de Honda Brasil, y con varias fábricas a nivel del mundo, y nos han hecho ciertas observaciones que son las que queremos seguir planteando y queremos seguir discutiendo en las mesas técnicas que en su momento queremos que se retomen. Asimismo, siempre tener en cuenta el tema de la obligatoriedad. Entendemos que en muchos países ha sido muy beneficioso, como en su caso nos han dicho ustedes como Brasil, pues estamos anuentes a sentarnos, a evaluarlo y sobre todo, vuelvo a reiterar esto, agradecerle a la embajada por acercarse a nosotros y agradecerle al ministerio por tomar en cuenta la opinión de los importadores que están velando también por los usuarios finales. Perfeito. Diante dessas colocações, eu queria ouvir aí do Ricardo e do Edson. Ante estos puntos de vista, quería escuchar de Ricardo y Edison cómo es que nosotros podemos contribuir para poder arreglar una parte de estos cuestionamientos, dada la experiencia que nosotros tenemos en Brasil, y también exactamente hablar de las discusiones que nosotros estamos teniendo con el gobierno que ya utiliza E10 y después tiene la intención de poder pasar a E20. Entonces, ¿cuál es la percepción que se tiene en la industria en relación al uso pero no solamente de la experiencia de brasilera, pero yo creo que tendría sentido hablar un poquito de tratar de entender cómo nosotros podemos contribuir de alguna forma con nuestras experiencias, con estas discusiones técnicas, y cómo podemos tener pues una asociación o un diálogo que podemos tener. Posso começar, Ricardo? Depois você Pode. continua. Estamos à disposição, Entonces estamos en la disposición do pessoal aqui técnico da Guatemala. Estamos de aquí de Guatemala, estamos totalmente abiertos, y ahorita sí no se oye nada. No Brasil foi En criada Brasil uma associação se creó una asociación llamada Asociación Brasileña de Ingeniería Automotriz, tenha sido até dos y fundadores. Ricardo fue incluso ¿Por uno qué de los esa fundadores, asociación fue porque esta creada, asociación fue creada lá atrás, no período mais ou menos en ese periodo coincidente com pasado, o en ese álcool periodo no Brasil, que con o início el inicio mistura do de la etanol na mezcla del gasolina. etanol en la gasolina. Essa associação foi criada Esta asociación se justamente creó justamente acompanhar e dar para suporte ao acompañar governo, y dar el apoyo al gobierno, porque era una participava, asociación en la que até participaba hoje participa, né? A indústria, la industria, tanto da tanto de la industria automotriz como la energía de combustibles y la universidad y el gobierno participaron de esta asociación. Y yo fui a hacer pues las charlas para poder resolver los problemas técnicos. La asociación discutía exclusivamente todos los problemas técnicos y se creó justamente para dar ese apoyo al gobierno brasileño, de tener más seguridad para poder implementar esa mezcla del etanol, y todavía somos parte pues de esta asociación y estamos a su disposición aquí para todos en Guatemala para hacer este intercambio técnico. Si quieren visitar la asociación o si tenemos a la asociación, puede venir aquí para darles el apoyo a ustedes. Gracias. Bom, Claro. falando um pouquinho dos temas Voy a que hablar un foram poquito de discutidos. los temas que fueron discutidos. Não, seu áudio
Eu estou com o microfone aberto. Sí, yo tengo el micrófono abierto. Então, Entonces, uma coisa que o una Edson cosa falou que habló durante a Edison apresentação durante dele, la presentación é que ele participou es de durante que él muito tempo participó do durante mucho desenvolvimento do tiempo etanol. Eu del também, desarrollo mais de de 40 anos ese já, trabajo, más de trabalhando com 40 etanol. años que nosotros E o que acaba trabajamos con el acontecendo, etanol, y não lo só que estaba etanol, sucediendo etanol no e solamente con el etanol, biocombustíveis. sino con otros O que acaba biocombustibles. acontecendo Lo é que que quando a estaba gente fala de sucediendo es que cuando E10, nosotros para hablamos nós o de E10 já não é E10, mais E10 ya no existe. uma mistura com No es una biocombustível. O mezcla E10 é como o padrão. biocombustible, O simplemente E10 es se un usa no mundo estándar, inteiro. es un O modelo. E10 se usa nos Estados Pero Unidos, que ese é uma 10 se frota do puede mundo há utilizarse muitos en anos. Estados Unidos, ya se É, puede usar, que es Todo mundo que tem un parque vehicular muy possibilidade de grande, vender que seus se tiene, produtos nos todo Estados el que Unidos, tiene o posibilidad faz de e o vender faz para utilizar o combustível E10. el producto. Então, eu não En vejo, Estados Unidos no lo assim, hacen con quando me combustible perguntam con qual é o E10. problema de Cuando utilizar o preguntas E10, cuál é até es el difícil problema para de nós utilizar el brasileiros E10, lembrar para como é que nosotros era es quando não tinha recordarnos en realidad etanol, cómo porque cuáles eran los E10 problemas era que o teníamos mínimo cuando que nós estábamos usando utilizávamos. E10 de etanol, E porque assim, eso era né, lo quando mínimo que vem a nosotros pergunta, utilizábamos. Y al final de puxa, cuentas, o cuando aumento tenemos esa, da quantidade de hicimos, etanol não é puchica, ruim, el aumento a de gente la, de dá uma la parada cantidad de para etanol, pensar, porque para nós empezamos a o pensar aumento da realmente el quantidade de aumento que etanol tuvimos de é la cantidad de 30, etanol é es de alguma 30. coisa alta, Es una cosa E10, muy alta. E10 a gente diz no E10 Brasil é o acá feijão en com Brasil arroz, né? es arroz É o con do dia a frijol, dia. realmente. E Es não un só día no a día. Brasil, em vários países. Porque no solo que para nós gente, para já Brasil, sino para varios falamos sobre países. isso, Cuando o nosotros E10 é estamos conhecido, hablando mesmo na de Europa, eso, eles só aún en não usam Europa uma solo porcentagem utilizan de 10 por outros motivos, el octanaje mas de talvez 10 por otros políticos. Mas motivos que son razones eu não vejo políticas. problema Pero nenhum. realmente yo no É veo ningún lógico problema. que tem que se verificar, Porque tem que se tiene fazer os que, testes, por o supuesto, tiene que consumidor verificarse, tem que ser tiene que hacerse las protegido. pruebas y el Então consumidor eu tiene que vejo com protegerse. muito bons olhos Pero yo lo veo a con muy buenos preocupação ojos después do esta representante do preocupación setor de del motocicleta. representante Mas de veja, los todas essas sectores de las empresas de motocicletas, pero motocicleta, todas estas além da empresas de Honda, né, motocicletas, trabalha no además de Brasil la há muito Honda, tempo, que trabaja trabalha desde hace também na mucho Índia, tiempo, trabalha em outros también lugares en do la mundo. India, en diferentes Eles já lugares del foram para o mundo. Brasil. As Y empresas ya, pues ya en Brasil, las empresas de la India já fizeram testes ya com hicieron pues las motocicletas no pruebas con Brasil. motocicletas en Brasil. Eu me lembro salões Y de yo me duas recuerdo que rodas alguns anos teníamos atrás algunos que salones se de las apresentavam dos ruedas, motos donde se da Índia presentaban como las prováveis motos en las entrantes no ruedas como mercado. probabilidades O para que entrar al aconteceu mercado. foi Y lo grande que sucedió problema fue que hubo econômico no un gran Brasil, problema praticamente económico en nos Brasil, últimos 10 anos prácticamente não en los permitiu últimos 10 años, que esse no se aumento, essa permitió ese evolução do aumento mercado. de esta evolución Mas, del mercado, pero a questão la da cuestión utilização de la técnica, utilización para mim está técnica, resolvida. para mí eso Eu ya fue gostei muito resuelto, quando o professor porque sobre Zambrano todo falou cuando que el doctor alguns Zambrano veículos habló até de que algunos apresentaram vehículos melhora de hasta consumo, porque é presentaban isso mejoras mesmo. en el consumo, porque esto es así. Principalmente os motores mais Porque modernos, que têm los sensores motores de más modernos detonação que tienen e pues têm uma taxa de mejoran la compressão detonación y mais tienen alta, eles una se tasa de compresión más autoadaptam elevada. à nova condição Entonces do ellos combustível tienen pues e una eles mejor começam a ter um desempeño con la nueva rendimento melhor condición mesmo. del Os combustible y tienen veículos un mais rendimiento velhos, mucho mejor. normalmente Los essa vehículos más antiguos questão de melhorar o consumo não tal vez aparece mejorar com tanto el tanta consumo, no se ve ênfase, tanto, mas pero não há problemas de utilização. no hay problema de Então, utilización. essa Entonces, questão da esa cuestión de utilização la de E10 utilización de é muito E10, tranquilo. realmente eso Y es algo, a questão econômica, é es lógico, una cuestión pues não económica para pode nosotros no analisá-la assim de forma no tão podemos rápida, mas analizarlo de una forma tan rápida, pero dentro da questão dentro econômica, de la nós cuestión vamos ter que económica tomar nosotros conta tenemos que que é a realmente conta do darnos aquecimento cuenta global, que está que é a ocurriendo conta da saúde pública, un que é a conta calentamiento de global, como que nós estamos hablando vamos de la salud pagar pública, todos que cómo esses nosotros malefícios vamos que a parar todos estos uma maleficios eventual que todos tenemos y que piora das condições climáticas vão todas trazer. las condiciones de los Isso cambios tudo tem que ser climáticos que levado em nosotros tenemos, consideração todo eso quando se tenemos que fala de tomarlo en cuenta misturas, quando se fala en do uso consideración cuando estamos hablando de las mezclas, cuando biocombustíveis. estamos hablando Eu del uso de acredito que biocombustible. a Guatemala está Yo no caminho creo certo que nessa Guatemala discussão. está bien encaminado E o Edson en lembrou esta muito bem discusión. da Yo EA. creo que Além da EA, podemos, nós temos a que además de SAE, no Brasil AEA, também nosotros muito también esa ligada à questão de SAE, biocombustíveis. que están muy Nós temos vinculadas uma, con el graças a biocombustible. Deus, Nosotros tenemos, gracias a Dios, un grupo de grande técnicos e de engenheiros que técnicos e participaram ingenieros desses que desenvolvimentos participaron nos de últimos esos anos, que com desarrollos de los últimos certeza años, que vai con poder seguridad apoiar a pueden Guatemala apoyar naquilo que for necessário en todo para lo esse que fuera desenvolvimento. necesario a Guatemala para Acho que este é isso. desarrollo.
desarrollo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, dado el horario que nosotros estamos desarrollando, pues quisiera agradecer la presencia de todos ustedes en el panel. La discusión es la primera que hemos teniendo en el inicio de una interacción, de una cooperación que nosotros podemos dar un seguimiento pues en secuencia, ya sea con aspectos técnicos, económicos, y vamos a ver pues en la tarde algunos aspectos de la regulación. Creo que todos estos elementos pueden ser discutidos. Y principalmente esta relación entre el etanol y la industria automotriz. Nosotros pensamos que por medio de la Asociación de los Ingenieros Automotrices y única también que ha tenido un movimiento muy grande, el gobierno de Brasil aquí, todos los representantes del Ministerio de Minas y Energía y de biocombustibles que están específicamente en la especificación de biocombustibles de Brasil. Yo creo que puede ser el inicio de un proceso de discusión de cooperación que está a disposición para poder contribuir, para que de hecho nosotros, el E10 para ustedes sea una realidad con todos los beneficios que nosotros hemos visto de salud pública, de reducción de emisiones, que se originan empleos y tecnología accesible para hacer frente al calentamiento global. Entonces quiero agradecer la presencia aquí de todos los panelistas y vamos a dar continuidad a los demás paneles que vienen en la tarde. Gracias.